Claro. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. La, la semana pasada le anticipé que vamos a tener un breve repaso, digamos, de la lección 4. Yo sé que es complejo, digamos, porque es una forma, un método que normalmente no utilizamos, que para efectos de establecer un razonamiento frente a argumentaciones. Y hemos hablado de la dialéctica cristiana. ¿Por qué se produce esto? Porque nosotros, en nuestra forma normal que tenemos de trabajar, de funcionar, es a través de lo que nosotros conocemos el método escolástico. Esto no lo hablamos, esto está afuera, pero para poder comprender un poquito, esto no está en los apuntes, pero la escolástica es un método que desarrollado en la Edad Media que consiste en un método de trabajo intelectual, de razonamiento intelectual, que consiste en establecer lo que llamamos un principio de autoridad. Y la enseñanza podía limitarse a este principio de autoridad. Y todos los textos, las fuentes, por ejemplo, y después se lo voy a explicar en caso muy práctico, todo pasaba por el sedazo de la autoridad. Y en este caso, en el caso de la teología, la autoridad máxima, el principal fuente de conocimiento es la Biblia. Entonces, todo el razonamiento, la especulación y el análisis pasa necesariamente por el sedazo de la Biblia. Entonces, se trata de establecer un método y un discurso, digamos, lógico y estructurado para efectos de poder entender y explicar el entorno, para poder explicar la enseñanza, etcétera. Y los principales, no es el único, es Tomás de Aquino, por eso les decía que no, es una fuente muy fuerte, y que fue desarrollado muy fuertemente también por los luteranos y reformados, y por eso nosotros también normalmente lo utilizamos. Por ejemplo, Tomás de Aquino tomaba el caso de la justicia. Hablemos de la justicia. La justicia consiste en analizarla. Ellos tomaban los distintos textos clásicos griegos, romanos, y los confrontaban con la palabra. Y de esta manera obtenían un razonamiento respecto a lo que se estaba analizando. Es decir, todo el análisis parte por el concepto de la autoridad, que es la Biblia. Existe otro método, no es el único, de trabajo intelectual, que es la mayéutica. Quizá ustedes lo habrán escuchado alguna vez. La mayéutica es el método intelectual de Sócrates. Los griegos lo utilizaban. ¿Y cuál era el fundamento de los griegos? Dicen, la verdad está en ti. Uno cuando lee los clásicos griegos de filosofía, toman ese concepto de establecer que la verdad está en ti. Y van preguntando, por ejemplo, la justicia, qué es lo que es la justicia, y vamos analizando lo que es la justicia hasta que llegamos a un punto en que podemos medianamente establecer lo que es el concepto de justicia. Lo que, no sé si me entienden, no quiero que piensen que hay un modo, no solamente hay un modo intelectual de poder comprender la realidad o enfrentar la realidad, sino que son intentos para poder armonizar el pensamiento. Si nosotros está es distante, o nosotros no utilizamos el método griego, porque nosotros entendemos que nuestro razonamiento está distorsionado. Nosotros fundamentalmente utilizamos el método de la escolástico porque consideramos y sabemos, no es que consideremos, sino que sabemos que la Biblia es nuestra principal fuente de conocimiento. Pero volviendo ahora a la clase, al texto que hemos estudiado, el pastor Hahnemann nos plantea analizar desde otro punto de vista, otro método intelectual de análisis de la realidad y que busca establecer lo que se llama la apologética integral.
que no es el presuposicionalismo, ni tampoco es el evidencialismo, sino que ahora nos dice, para fines de argumentación y de lógica, es decir, de establecer un sistema o un pensamiento adecuado y ordenado, él propone desarrollarlo a través de lo que conocemos como la dialéctica. La dialéctica de tesis, que se llama, que es la verdad, que en este caso es la verdad, la antítesis, que es la mentira, y la síntesis, el reino de Dios. Entonces, él coloca este ejemplo, o esta metodología, mejor dicho, para usarlo para razonar y enfrentar los distintos temas que se nos van produciendo a través de nuestra vida, de la realidad social. Por ejemplo, estábamos hablando recién de psicología social, con distintos grupos, distintas formas de pensamiento. Y en el capítulo, o en la lección 4, perdón, nos plantea 21 modalidades de pensamiento. Y yo el otro día les puse ahí en el correo también, si alguien podía colaborarme para ver, para que también pensáramos y viéramos qué es lo que qué es lo que significa, digamos, por ejemplo, la, el evionismo, que es una doctrina herética, que negaron la deidad de Cristo y había que seguir la ley de Moisés. O sea, niegan la deidad de Cristo, pero hay que someterse a la ley de Moisés como forma de vida, dicen ellos. Entonces, yo les puse ahí, traten de tener sin tener la pauta del libro, pensar y razonar a través de este sistema de dialéctica cristiana, a través de la dialéctica cristiana, bien digo. Y también es importante señalar que este es un método, y por eso me explico lo que significa la, 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 la escolástica y también la mayéutica, para que ustedes piensen, no es un tema que nosotros estemos aquí utilizando la dialéctica como una forma de razonamiento materialista, sino que es un método de análisis. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque los filósofos materialistas utilizan mucho la dialéctica, la tesis, antítesis, síntesis. Entonces, para que haya claridad, digamos, en el punto, el pastor Henneman nos dice, utilicémoslo como método de análisis, como método de estudio. Y nos coloca en un bosquejo básico, dice la tesis, antítesis, síntesis y sincretismo. El sincretismo es la mezcla final, el sincretismo viene a ser, o es mejor dicho, una confusión o una mezcla de la verdad y de la mentira. Eso es una mezcla, pues estoy usando unas palabras muy simples para que podamos comprender, digamos, en lo mejor posible lo que significa la dialéctica. Entonces, propone, por ejemplo, eh, la tesis es lo que va a ser defendido. Por ejemplo, tesis podríamos decir la justicia, ¿ya? Eh, o la ira de Dios, o la deidad de Cristo, la verdad del Evangelio, son temas que nosotros reconocemos como verdaderos y a través de la doctrina. La antítesis a la verdad está la mentira. Verdad, mentira, es lo opuesto, ¿ya? La síntesis es el resultado de este análisis, va a establecer el Evangelio del Reino de Dios, que está fundado en la verdad. Es argumentativo. Y el sincretismo viene a señalar la idolatría como una consecuencia negativa de mezclar lo que es la verdad, la tesis con la antítesis. Entonces, en el capítulo o en la lección 4, estoy viendo acá, nos va a presentar algún ejemplo de cómo argumentar sobre diversos temas religiosos. Y para eso se va a usar el sistema dialéctico.
tesis, antítesis, síntesis, sincretismo, para analizar el tema y así eh, lograr establecer lo que hemos estado hablando de esta perspectiva integral de lo que es la apologética. Entonces, aquí no se trata de que soy presuposicionalista, no es eso, ni tampoco una evidencialista. Es como una tercera línea de trabajo. ¿Ya? Eh, Normalmente el evidencialista va a comenzar diciendo con su tesis basado en un dato o un hecho que el no creyente puede aceptar. Lo vamos a ver, lo podemos ver que el no creyente tiene ideas, tiene conceptos. Entonces, en base a eso, el evidencialista va a tomar ese dato, que es común, y el ejercicio dialéctico va a ayudar a determinar los puntos de vista del tema. Entonces, la idea es establecer y que ustedes aprendan y que yo también aprenda, porque todos aprendemos, es establecer como método de trabajo, método de razonamiento, la dialéctica. Entonces, aplicado a lo que hemos llamado esta perspectiva integral de la apologética. ¿Ya? Entonces, hoy, sin perder de vista los argumentos que nosotros tenemos que tener, que lo vimos en la lección 3. Los absolutos son uno, la verdad es revelada por Dios, la Biblia afirma la realidad, la historia, las relaciones y facultades humanas, la iglesia es la comunión apologética. Delante estábamos hablando ahí de dar una charla, de estudiar, de analizar, de seminarios, etcétera. Es esa la forma como la iglesia se va desarrollando. Cuando se predica la palabra, cuando hacemos un devocional, estamos también haciendo apologética. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa cuando uno abre la Biblia y le enseña, tiene un entendimiento eh, que nos va a llevar a la verdad del Evangelio, nos va a presentar que la Biblia afirma la realidad. No existe otra, nosotros no sabemos que no hay otro entendimiento más que el bíblico, estamos hablando espiritualmente. La verdad revelada es revelada por Dios y el Espíritu Santo obra en nosotros, y que hay absolutos, que Dios es absoluto. Hay un solo Dios y una sola verdad, no muchos dioses ni muchas verdades. Entonces también vemos que los ministerios de la iglesia y las misiones evangélicas transforman. La Biblia es la que transforma el corazón, la palabra del Señor, pero las misiones, los ministerios, trabajan precisamente en ello. Al ministerio de oración, por ejemplo, el ministerio de música, las misiones, estoy poniendo ejemplos, la misma escuela dominical también, cuando usted es profesor o está enseñando, no enseña cualquier cosa, sino que se ajusta a lo que la Biblia nos va mostrando, sabiendo que es la Biblia, la palabra del Señor, la que transformará al ser humano y su contexto. No son las ideologías, sino que es el Señor, a través de la palabra, que transforma los corazones. Dios es glorificado en todo momento. El ser transformado adora y sirve a Dios, al Dios verdadero, en todas las áreas de su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, hasta que somos llamados a la presencia del Señor. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, y ustedes van a poder desarrollar, digamos, cuando vayan estudiando los 21 casos que el pastor Henneman señala en su argumentaciones. Es un poco largo, pero en la medida que uno empieza a ejercitarse, se empieza a dar cuenta que se trata no de destruir al otro, sino de llevarlo a un entendimiento espiritual. Hoy día vamos a hablar sobre los argumentos para la existencia de Dios, ¿ya? Eh, los argumentos para la existencia de Dios es algo muy interesante desde el punto de vista que hoy día vamos a ver que el autor, que el pastor Cornelio Henneman, eh,
forma parte, él dice, de una serie apologética desarrollada por el pastor mientras dirigía el ministerio de Sproul, Ligonier Ministries, en Canadá, y está inspirada por los esquemas teológicos de John Hessner, un pastor, él ya falleció, pero mentor de Sproul. Y en ella, él nos resume en 10 hojas, 8, 9, 10 hojas, nos resume a través de 22 argumentos sobre la existencia de Dios. Y John Hessner, presenta más de 75 argumentos. Y son argumentos que están combinados, que combinan fundamentos bíblicos, filosóficos y racionales. Y lección 5, propone que la defensa más básica de la fe cristiana comienza precisamente con la afirmación de que Dios existe y se ha revelado. De hecho, hoy día estaba viendo, es lo que se llama la teología propia, es lo más básico que podemos tener, no básico en el sentido de simple, sino que es profunda, pero es el entendimiento sobre el cual se estructura la doctrina. Dios existe y se ha revelado. Entonces, y las próximas clases vamos a ver sobre la teología bíblica de la sexualidad y la refutación de mitos sobre la homosexualidad. Hay una teología bíblica de la sexualidad y refutación sobre la homosexualidad. En la lección 7 vamos a hablar de cristología. Cristo es el centro de la enseñanza, de la palabra, de la doctrina, y la cristología es el centro de toda apologética. Y en la lección 8 vamos a ver sobre doctrinas de la gracia y la declaración de Cambridge, que es un texto declarativo, que llama a la Iglesia a volver a las 5 solas de la Reforma. Eso lo vamos a ver en la lección 8. Veamos hoy día entonces, eh, los teólogos presentan, y nosotros podemos leer en nuestros propios estudios particulares, en nuestras lecturas, distintos argumentos en favor de la existencia de Dios. Si ustedes ven en la página, desde la página 43 a la 45, nos habla de 22, separa 22 argumentos distintos o categorías de argumentos para poder explicarnos, para que razonemos sobre la existencia de Dios, o argumentos en favor de la existencia de Dios. Estos argumentos no hay que caer en el error de porque yo argumento Dios existe. Dios no existe porque yo argumente más o menos. Dios existe porque es Dios. Ya, eso que claro, Dios no va a existir dependiendo de mis mayores o menores argumentaciones. Pero también nosotros debemos razonar y pensar que argumentos para exponer, para explicar la existencia de Dios. Y los principales argumentos se pueden clasificar de distintas maneras. Eh, Argumentos para la existencia de Dios absolutos y que dicen relación con valores absolutos, tales como la verdad, la justicia, la bondad, el amor. Y debe haber para estos valores absolutos de la verdad, la justicia, la bondad y el amor, una fuente absoluta. Si los absolutos existen, hay que tener una fuente absoluta, se razona. Y solo un Dios absoluto puede ser tal fuente. De hecho, el, el, el- el pastor nos indica que esta lectura que ustedes van a tener nos da más de 75 argumentos afirmando la existencia de Dios. Nosotros normalmente conocemos los más básicos de orden filosófico, la causa, el efecto único, pero ahora por eso les decía al inicio, es breve la clase, pero es muy profunda. Eh, Argumentos absolutos.
Si los absolutos existen, como la verdad, la justicia, la bondad y el amor, es porque deben de tener una fuente absoluta. Y solo un Dios absoluto puede ser tal fuente. Y yo me voy a saltar por razones de tiempo las citas bíblicas que están revisadas y si está, alguna se pasa, por ejemplo, dice Job 42, Santiago 1, 177, hay que borrar un 7, Santiago 17, ya, en su apunte. Tito 1, 2. También la adoración auténtica y verdadera debe tener como objeto un Dios digno de recibir toda la gloria y lo el amor. Si el amor incondicional es la expresión más digna del ser humano, entonces debe existir una expresión absoluta y eterna de tal calidad. Este ser es Dios, Dios es la fuente, Dios es amor, 1 Juan 4:8. Apost eh, eh, la apostasía. Es preferible creer en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Es como una apuesta. Ya, no, perdón, me expresé mal, no es una apostasía, es apostar. Si Dios existe, prefiero apostar porque existe, porque si no existe no voy a perder nada. Y es un argumento, podríamos decir, de cierta lógica ya, de un apostador. Prefiero mantenerme en una que en otra. Y la armonía también, si todas las partes particulares del universo colaboran juntas para el funcionamiento del universo, hay un Dios, hay que tener hay que considerar que hay un Dios como ser supremo, más grande que el universo para organizar y mantener el universo. Imagínense ustedes el argumento, o sea, la inmensidad del universo que ha sido creado, que se sostiene, que está organizado, hay un Dios supremo que sostiene este universo. Un ateo, también hay argumentos de ateos. Un ateo se define como eh, alguien que no tiene a Dios, sin Dios. A es el prefijo de teos, Dios. A es no, teos es Dios. Según algo que no existe. Su nombre es tan absurdo como su posición. Salmo 14:1. O sea, un ateo cuando dice yo soy ateo porque no creo en Dios, es una contradicción lógica. Si no existiera, no tendría por qué llamarse ateo. ¿Se dan cuenta? No, si yo soy ateo, me declaro ateo, es porque digo Dios no existe. Pero si digo Dios no existe, es porque Dios existe. No, no, es un argumento de contradicción. El arte también. La mejor música del mundo, Bach, Heller, es usada para alabar a un Dios que existe. Ahí hay una muestra objetiva de cómo a través de la música se da testimonio de este Dios creador. También hay argumentos a través de si ustedes se dan cuenta, es como se me fue el nombre. Si ustedes se dan cuenta, la letra A es mnemotécnico: absoluto, adoración, apostar, armonía, ateos, arte. ¿Ya? Con la letra B tenemos argumentos de belleza y de bondad. Eh, Argumentos de belleza: la belleza existe porque hay un estándar de perfección para todas las cosas establecidas por Dios el Creador. En filosofía se llama eso la estética, la belleza. Existe, y la belleza existe porque hay un estándar superior de perfección para todas las cosas establecidas por Dios el Creador. Bondad: para que la maldad sea vencida tiene que existir un ser absoluto y bondadoso que pueda vencer a la maldad. Para el cristiano esta realidad es mostrada en la muerte de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Belleza, bondad, ahí tenemos dos argumentos. Con la letra C en este mnemotecnicismo que nos plantea el pastor, tenemos la causa. No hay infinidad de causas, no hay muchas causas. Hay que tener la primera causa, y la primera causa es Dios. Este es el argumento de causalista de Tomás Aquino. Eh, Contradicciones. El ateo
dice, gracias a Dios soy ateo. Medio en broma, medio jugando, pero él reconoce la existencia implícita de Dios, aun cuando lo niegue. Es como los niños chicos. Un niño chico cuando cierra los ojos olvidando la realidad, pero la realidad existe. No por el hecho de cerrar los ojos, la realidad no va a existir. ¿Ya? Eh, Cuando los niños juegan, y ustedes lo pueden ver con sus pequeñitos, ellos cierran los ojos y piensan que el mundo no lo están viendo a ellos porque ellos cerraron los ojos. Y uno también juega con ellos, les tapa los ojos y después igual les dice para jugar con ellos. Pero no es porque el mundo haya o la realidad haya desaparecido cerrando los ojos. La realidad está. También la creación con la letra C. Si es posible crear algo que presume que hay un creador. Solo un Dios eterno puede crear algo de la nada para iniciar la creación. Incluso el Big Bang, el famoso Big Bang que explica, o explicaría, mejor dicho, tratan de explicar la creación del universo, exige la existencia de una materia. Entonces, y esa materia fue creada por alguien, y ese creador es Dios. No, no estoy aquí defendiendo el Big Bang, por supuesto, pero dentro de este razonamiento que no se nos da, vemos que Dios está presente. No, nosotros tenemos limitaciones científicas, humanas, racionales, intelectuales para comprender toda la inmensidad del universo. Todavía, de hecho, no lo conocemos. Escasamente conocemos nuestro propio planeta y vamos viendo que hay un Dios eterno que puede crearlo todo. También la cruz de Jesús. La historia muestra que la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no eran la muerte del cristianismo, sino el fundamento de salvación de pecadores, que causó el crecimiento espontáneo de la iglesia y glorificó a un Dios de gracia. Es el cumplimiento, es el cumplimiento dado por Dios, del plan de Dios, del plan divino para el perdón de nuestros pecados. Ahí tenemos Hechos 2, 43. Es el mandato, el mandato de Dios, la autoridad de Dios, para que nosotros pudiéramos gozar de la salvación. También la culpa, con la letra C en este entendimiento mnemotécnico de 75 argumentos, la persona que ha violado los 10 mandamientos debe sentirse culpable porque ofendió al autor de los mandamientos. Esto se asemeja mucho al arrepentimiento. La culpa más que el arrepentimiento es la contrición, el dolor profundo de haber ofendido al Señor, de ofender al Señor con nuestros actos. No por haber violado la ley, sino que es más profundo todavía, es ofender al Dios soberano. La letra D, que es deidad, si la idea de lo divino existe, entonces tiene que existir la realidad de una expresión absoluta de lo divino y esa es Dios. El Dios existe y tiene que, existe, Dios es espíritu, nos dirá también la palabra, y la idea de lo divino existe, incluso en aquellos hombres que por su naturaleza no conocen a Dios. Dios también nos explica la palabra, Dios ha sembrado ese conocimiento natural de Dios. Los demonios, los demonios creen en Dios, en los derechos humanos. Para la existencia del derecho humano hay que tener un estándar de justicia perfecta. Y Dios ha establecido que hay los derechos humanos, los 10 mandamientos. Es lo básico, los mandamientos básicos para el respeto de las personas se encuentran en los 10 mandamientos. Y nuestra cultura, eh, nuestro país, nuestra legislación, su fundamento, podemos encontrar fundamentos no exactos, por supuesto,
pero sí podemos encontrar fundamentos en la existencia de la ley mosaica. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera. Entonces podemos ir viendo cómo también la palabra del Señor fundamenta nuestro entendimiento, nuestras legislaciones. Aun cuando nosotros lo ignoremos, o el mundo lo ignore o lo rechace, eso no quita la realidad de dónde se ha originado. También el designio, la realidad tiene signos y patrones que no pueden ser atribuidos a sí mismas, sino que deben entonces existir, debe existir un ser inteligente que pueda hacer estos designios. Designio es el cumplimiento de su voluntad. El concepto de Dios no desaparece porque Dios existe para siempre. Todo lo contrario, Dios existe para siempre, es eterno. También con la letra E, en este orden mnemotécnico es técnica de memorización, está la escritura. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman que hay un Dios. La espiritualidad, si la espiritualidad existe, hay que tener una fuente, una guía y un propósito para esta realidad que solo un ser absoluto y espiritual puede dar. También la eternidad. Para que la eternidad exista, tiene que haber un ser eterno que no tiene comienzo ni fin. También la existencia. Para que la existencia, valga la redundancia, exista, tiene que haber un ser que ha existido siempre. Si no fuera así, la existencia no podría iniciarse. Es el motor, el motor no en un sentido mecánico. O sea, podríamos decir mecánico, pero no en el sentido que nosotros entendemos por un motor, sino que es el elemento que da inicio a la vida, que da inicio a la inercia, que da inicio a la inercia, sí, es que, no da, que da inicio al proceso de desarrollo de la creación. Hay un motor, entendiendo como concepto en el cual Dios es este motor, el que da inicio a la creación. La creación, valga su nombre, es creada, no es original. Dios es original, Él es creador. También la fe y el fracaso dentro de la mnemotécnica. La fe en algo o alguien invisible existe. El hecho que Dios es invisible no niega su existencia. Hay muchas personas sanas y racionales que tienen fe en un Dios invisible. El fracaso. Todos los gobiernos y personas que han tratado de erradicar el conocimiento de Dios de la mente y la sociedad humana han fracasado. Dios no se puede extinguir por decreto, ni por la fuerza. La gloria. El ser humano tiene la capacidad de celebrar experiencias y momentos gloriosos. Si la gloria existe, pues hay que tener algo o alguien que puede ser glorificado en forma absoluta, y este ser es Dios. La historia nos revela también de Dios. Jesucristo aparece en la historia humana diciendo que Él es Dios. Esta historia es verificada por muchos testigos y por los autores de libros sobre historia. No vamos a entrar en ese punto, pero Cristo confirma la historia, confirma el pacto de Dios para con la humanidad y salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad, el bienestar humano demanda una relación con Dios. Sabemos que las ideologías humanas, cualquiera que sea, son débiles, se equivocan y fallan. El cristianismo es el único que explica en plenitud la integridad del hombre. Y para poder tener entendimiento de una humanidad perfecta, depende de la relación perfecta con Dios. Estamos en pecado, no podemos, vivimos en una instancia de pecado y por lo tanto alejados de Dios. Pero en la relación perfecta, en el libro de Génesis, y también nos va hablando también Apocalipsis, en el libro de Génesis habla de esta relación, de esta humanidad que está en perfecto
unidad con Dios, y eso produce un bienestar incalculable e inigualable. También vemos la idea. Dios mismo debe ser la causa de la idea que tenemos de Él. Y esto es un argumento que da René Descartes, se escribe, es la causa primaria, es la idea de lo que tenemos de Él, es lo que está improntado en nuestra mente. También la intuición. Cada ser humano tiene una idea sobre un Dios, aun cuando no crea en el Dios verdadero. Pero Dios ha puesto en el corazón de los hombres este conocer y este tener una idea, aun cuando distorsionada, de Dios, pero está en nuestra mente. Estoy hablando como humanidad. Sin tener a Cristo, de todos modos la humanidad tiene una intuición, una idea sobre lo que es sobre Dios. En la J tenemos a Jesucristo y la justicia. Jesucristo es Jesucristo, negar la existencia de Jesucristo es negar la objetividad de la historia humana. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. La justicia, para la existencia de una justicia perfecta, hay que tener un estándar perfecto que solo un Dios perfecto puede dar. La ley, con la letra L, ley. Si hay leyes buenas, debe existir una fuente de bondad y perfección mostrada por las leyes buenas. Hay una consecuencia, una cadena de perfección. Si una buena ley es conforme a la voluntad de Dios, ya hay una causa de esta buena ley, de esta perfección. El liderazgo, si la sociedad necesita el liderazgo humano para subsistir, pues debe existir un líder supremo para guiar a los líderes humanos imperfectos. Cada uno de estos temas son una pequeña muestra y un pequeño resumen del análisis que uno debe y puede hacer, digamos, de cada uno de ellos, eh, para poder comprender y entender y desarrollar adecuadamente cada uno de estos argumentos. Aquí simplemente se están dando unos tips o unas pinceladas de los argumentos sobre Dios. La doble L, la llenura. Si personas sanas y racionales como Agustín, Francisco de Asís, Bach, Haller, Las Casas, Newton, Pascal, pueden ser llenos por el Espíritu Santo, ¿sobre qué base vamos a negar sus experiencias religiosas? Cada uno de ellos vivió su experiencia religiosa con el Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos vienen a ser también un testimonio a través de estas experiencias religiosas. La letra M, la maldad. La maldad no es deseable porque hay un estándar de bien. La expresión absoluta del bien es Dios. Y podemos reconocer dónde hay maldad. Y podemos reconocer que la maldad es pecado. No son consideraciones meramente científicas, sino que hay de trasfondo en la maldad está el pecado. El pecado, el deseo de matar, el deseo de apropiarse las cosas, el deseo de rechazar a Dios, es vivir sin Dios. De hecho, las películas del oeste decían, este es un pueblo sin Dios ni ley, decían ellos. No sé si recordarán, bueno, los que son más viejitos se acordarán, no hablaba de los pueblos sin Dios ni ley. Entonces, donde se había olvidado totalmente la bondad. En los milagros, eh, y los milagros existen para el bienestar humano. Y esto es porque hay un Dios que hace milagros y es bondadoso. Hay un pastor que ya está en la presencia del Señor, pastor Sergio Correa, que un día predicando decía, las personas buscan milagros, andamos buscando milagros, deseamos milagros, pero el milagro más importante, el milagro más grande está ante nosotros mismos, que hayamos sido aceptados por el Señor, que el Señor Jesucristo haya muerto por mis pecados y que usted, hermano, haya sido transformado. Eso es un verdadero milagro.
Y uno da razón ahí, dice, sí, a la luz del Señor, muerto en delito y pecado, nos dice la palabra, y ahora llamado un hijo de Dios, hermano en Cristo. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces ahí tenemos milagros. También los milagros de nuestro Señor Jesucristo relatados en la palabra. La misericordia es no recibir un juicio que merecemos. Está la justicia, el castigo, la ira de Dios sobre nosotros. Pero la misericordia es no recibir un juicio, es un perdón profundo para no ser castigados. Y hay una razón profunda, espiritual, absoluta para practicarla. Dios obra la misericordia que ha mostrado hacia nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. El movimiento. Si el movimiento existe y el movimiento causa más movimiento, esto es porque hay uno que lo mueve primero. Esto es eh, Agustín, perdón, es Tomás de Aquino. Es el movimiento, no es la estática, sino el movimiento. Lo contrario, lo estático a lo paralizado, es que hay alguien que ha dado el primer movimiento, que es Dios. También está el nacimiento de Jesús. Los datos históricos sobre el nacimiento de Jesús afirman la realidad del Emanuel, de Dios con nosotros. La necedad. El necio dice en su corazón, no hay Dios, en Salmo 14:1. Hay muchas evidencias de que hay personas necias que niegan a Dios y que son necios en las otras áreas de la vida. No puede haber esa dualidad, que niego a Dios y en mi vida soy perfecto. Hay una necedad que se transmite profundamente. La necesidad se puede mostrar que el ser humano tiene necesidad de creer en Dios, no contradicción. Para la existencia de la no contradicción se necesita un ser absoluto que no cambia, no mienta y no peca. La no existencia. El estado de no existencia absoluta no existe porque nosotros existimos. Si la no existencia no existe es porque hay un ser eterno y supremo que siempre ha existido. Por eso hay eternidad, hay existencia. Con respecto a la letra O, podemos ver la omnipotencia. Solo hay un ser que puede ser omnipotente, todopoderoso. Dos o más seres no pueden ser igualmente omnipotentes. Porque debe ser más poderoso que el otro. Por eso en la Trinidad hay distinción de personas y distinción de poderes. La omnipresencia. Solo hay un ser que puede estar en todos los lugares del universo. Solo el creador de la creación tiene un acceso absoluto a su creación. La omnisciencia. Solo hay un ser que puede conocer todas las cosas. Solo Dios conoce el futuro. La perfección. Para que exista la perfección tiene que haber un ser perfecto. No cabe otra manera. El perdón. eh, el perdón es necesario para mantener una relación humana en un mundo imperfecto. La relación entre Dios y el hombre es sostenida por un perdón mostrado por el Hijo de Dios, que murió en la cruz para el perdón de los creyentes. La Q, sine qua non, dice sin paralelo. No hay paralelo a algo semejante a Dios. El argumento de la revelación, del reinado, de la resurrección, con la letra R. Jesús resucitó a la muerte para vencer a la muerte, al pecado humano y a Satanás. Solo Dios puede hacer eso. Con la letra S tenemos salvación. Satanás cree en Dios. Ser, la simplicidad, la soberanía, las sociedades tradicionales, todas las sociedades primitivas sin la corrupción del mundo civilizado tienen un concepto de Dios. El hombre más ignorante sabe de Dios. La Trinidad es la unidad del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La V, verdad, victoria. Con U, la unidad, el universo. Entonces, podemos ver a través de estas letras del alfabeto un sistema mnemotécnico para poder reflexionar y tener en vista estos 75 argumentos que afirman de la existencia de Dios. Algunos, como hemos dicho, son bíblicos, otros son filosóficos,
y otros racionales, es decir, que nacen del propio entendimiento. Hay los que dicen que los argumentos clásicos para la existencia de Dios no son válidos porque hay que creer antes de afirmar la verdad del argumento. Aceptamos tal crítica, hay que creer, pues estos argumentos tienen un doble propósito. Uno, glorificar al Dios que existe, y dos, condenar a los que no creen en el Dios verdadero. La validez del argumento no depende del juicio humano, sino si ésta se conforma a la revelación de Dios. Entonces, vemos, amados hermanos, eh, un sistema doctrinal. Este no está en apunte, pero para comprender el resumen, tenemos en vista un sistema doctrinal que todos convergen en una tesis común. Dios es la causa, el fundamento y el fin de toda realidad. La fe no se opone a la razón. La razón misma, cuando es correctamente usada, conduce a Dios. Las evidencias de la existencia divina están inscritas tanto en la creación, en la revelación general, como en las escrituras, que es la revelación especial. Entonces, no olvidemos nunca, amados hermanos, a través de estos argumentos glorificamos a Dios existente y condenamos la incredulidad. Pero volvemos a entender, no depende del juicio humano, sino de la conformidad con la revelación divina. Agustín, lo vimos hace unos par de clases atrás, decía, creo para entender. Él era, eh, nos muestra, digamos, creo para poder entender. Eso sería, mis amados hermanos, esta noche. Y, y cualquier cosa, como le he dicho otras veces, solamente me tienen que llamar o escribir para... Yo prefiero que escribamos porque así también estamos todos conscientes, digamos, de, lo, de las posibles dudas que podamos tener. Entonces, no sé si alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión. Ya. La próxima clase, Dios mediante, vamos a hablar sobre bueno, está diseñado en la pauta como sobre homosexualidad, pero nosotros vamos a hablar no refiriendo a la homosexualidad, sino a través de lo que llamamos la teología bíblica de la sexualidad. La enseñanza bíblica no es homofóbica, sino que es la refutación de mitos sobre la homosexualidad. Hay muchos mitos, mucha ideología sustentatoria eh, y que atenta contra la palabra. Nuestra respuesta es bíblica. Nosotros tenemos que buscar la respuesta a través de la palabra. Y eso es lo que, Dios mediante, la próxima semana vamos a abordar sobre la homosexualidad. Sería y la deidad de Cristo la subsiguiente, y terminaríamos con la doctrina de gracia. Vamos a tener un momento de oración. Entonces, le voy a pedir a mi hermano Giovanni, que estuvimos conversando delante, a nuestro expositor, que le vaya bien, hermano. A ver, ya, oramos al Bueno, Señor, cerramos nuestros ojos. Eterno y Padre, agradecemos todas tus misericordias. Agradecemos, Señor, el poder escuchar a tu Hijo, nuestro pastor. Dios mío, las enseñanzas maravillosas que tú tienes para nosotros. Y agradecemos, Señor, este interés que tú has puesto en nuestra vida de escudriñar, de aprender, de crecer, como decía el apóstol Pedro, la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo agradezco, Señor mío, la vida de tus hijos, la vida de tus pastores que nos enseñan, que nos instruyen. Dios mío, bajo la gracia que tú le has dado, Señor, cada día más bendíceles, Señor, con conocimiento, con inteligencia, con sabiduría, Dios mío, para que así también a través de ellos nosotros podamos ser enormemente edificados. Gracias por su vida y gracias por todos los presentes. Señor mío, que tú cada día a nosotros también como alumnos, como discípulos tuyos, nos permitan, Señor mío, tener esta gracia de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría también, para ser, Dios mío, obreros en tu viña efectivos. Que tu gracia esté con cada uno de nosotros y tu misericordia también nos acompañe siempre. Te lo rogamos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén.